Ok, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar y continuar con lo que es la clase de redes del día de hoy. Siguiendo con la parte del protocolo de red en cuanto al modelo OSI, estábamos determinando pues todo lo que es referente a la capa física. Y en esta ocasión vamos a hacer referencias a la elaboración de cable de red. Ya hemos visto en las clases anteriores, por ejemplo, que en la capa física se establece todo lo que es la estructura de red en cuanto a la parte de física, ¿verdad? Como la misma capa lo dice, todo lo referente a estructuración de cable, dispositivos, terminales, etcétera. Y mirábamos que existen dos tipos de fuentes de conexión física en cuanto a las redes, las fuentes guiados y las fuentes no guiadas. En cuanto a las fuentes no guiadas, establecíamos las conexiones de tipo de red inalámbrica y en cuanto a los medios guiados, definíamos los diferentes tipos de cable. Y el día de hoy vamos a establecer la elaboración del cable más común para redes LAN, que era el cable de par trenzado. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a establecer esta presentación. Igual, ya habíamos hablado alguna parte de este tipo de cable. En las clases anteriores, por ejemplo, definíamos las estructuras que tenían los cables y algunos tipos de características. Si alguien me recuerda cuál era la distancia que definíamos para este cable de par trenzado, que es el cable de red normal, el que conocemos como cable de red. ¿Alguien De recuerda? 2 a 10 kilómetros. No, en esa parte era el coaxial, ¿verdad? El cable de par trenzado era el que tenía menos distancia, que eran alrededor de 100 metros, recordemos, ¿verdad? Por eso es que este cable es ideal para redes tipo LAN, por la distancia que pueden llegar a recorrer entre un extremo y otro. Ahora bien, vamos a ver esta pequeña presentación y nos vamos a pausar y hacer la explicación en diferentes tipos de puntos. Por favor, el compañero José, si nos colabora con esto. Cable par trenzado constituye el medio de transmisión guiado más utilizado. Es una forma de conexión en la que dos conductores son entrelazados para cancelar las interferencias electromagnéticas IEM de fuentes externas y la diafonía de los cables adyacentes. Ok, como lo definíamos en la clase anterior, por eso es que van trenzados estos cables, ¿verdad? Para disminuir un poco lo que es la interferencia en cuanto a las partes electromagnéticas. Recordemos que en cada uno de esos cables va un impulso eléctrico, ¿verdad? Que hace que nos llegue la señal de un lugar a otro. Ok, para recordar, compañero Brian, ayudo con esto. Ok, historia. El cable por trenzado es uno de los más antiguos. Surgió en 1985 por Alexander Graham Bell y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y computadoras. Este tipo de cable está formado por hilos, que son de cobre, de aluminio y estos hilos están trenzados entre sí para que las propiedades eléctricas estén estables. Este tipo de cable se utiliza cuando la LAN tiene un presupuesto limitado o se va a hacer una instalación sencilla con conexiones simples. Este tipo de cable no se utiliza cuando se necesita un gran nivel de seguridad en la LAN o en la velocidad de transmisión es alta y son redes de gran distancia. Ok, vamos a establecer lo que es la estructura, ¿verdad? Lucía, si nos colabora, por favor. Este tipo de cable está formado por el conductor interno, el cual está aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de este aislante existe otra capa de aislante de poliestireno, la cual evita la corrupción del cable debido a que tiene una sustancia antioxidante. Normalmente este cable se utiliza por pares o grupos de pares.
no por unidades, conocido como cable multipar. Para mejorar la resistencia del grupo se trenzan los cables del multipilar. Los colores del aislante están estandarizados y son los siguientes: naranja, blanco con naranja, verde, blanco con verde, azul, blanco y azul, marrón, blanco y marrón. Ok, en esta parte esto es sumamente importante que lo sepamos, más que todo para la parte de la elaboración. Recordemos que esta parte, si nos fijamos aquí, en la parte de la estructura del cable, vemos que hay como 4 pares, ¿verdad? Digo 4 pares porque hay 8 cables y están entrelazados de 2 en 2. Y aquí vemos la parte que nos hablaba Lucía, por ejemplo. Cada par está establecido en función de un color y de su par, obviamente, ¿verdad? Tenemos la parte de los colores naranja, verde, marrón y azul. Y cada uno tiene su par que está combinado con blanco. Es decir, tenemos 8 cables. Un cable naranja y un cable que es combinación blanco-naranja. Un cable verde y su combinación blanco-verde. Un cable marrón, su combinación blanco-marrón. Y un cable azul y su combinación blanco-azul. En esta parte, cada una de estas combinaciones va a determinar una función. En algunos casos, la función que realiza es simplemente de transmisión de carga eléctrica y otros va a ser una transmisión de datos definida de envío y una transmisión de datos definida para la salida, ¿verdad? O recepción. Entonces, estos pares van a estar en función de ciertos tipos de combinaciones para así poder desarrollar los diferentes tipos de cables que podemos llegar a utilizar en una red LAN. Ok. Si no, bueno, en esta parte, si nos ayuda Roger, por favor. Tipos de cable. Hay varios tipos de cable y cada uno posee unas ventajas y unos inconvenientes. Esto quiere decir que ninguno de estos tipos de cables es mejor que otro. Sobre todo se diferencian en su ancho de banda y en cómo les afectan las interferencias electromagnéticas. Apantallado STP con pantalla global, FTP no apantallado UTP. Ok, ahí vemos los diferentes tipos de cables que tenemos. Esta parte ya la habíamos definido igual en cuando vimos la estructura de los cables, ¿verdad? Esto de apantallado, con pantalla global o no apantallado, son las estructuras que tiene cada uno de los cables en su forma interna, ¿verdad? Ok, aquí vemos la estructura. Esto no nos vamos a detallar mucho acá porque ya lo habíamos visto en la parte de cuando vimos la parte de los cables. Nos vamos a ir directamente a la parte de la elaboración del cable, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el conector RJ45, que es como quien dice así en lenguaje no técnico, la puntita del cable, ¿verdad? Si nos ayuda Ruth. Conectores RGJ45. Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado. Posee otros pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines, 4 pares. Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos, 4 pines o 2 pares, por ejemplo, con Francia y Alemania. Ok, en esta parte de terminaciones de 4 pines, 2 pares, las podemos llegar a utilizar en otro tipo de redes. Para realizar un ejemplo
tenemos el cable del teléfono, que si ustedes lo miran es un poquito más chiquito que el cable de red, pero en esta parte solamente son 2 pines o un par, ¿verdad? En el que se utiliza para la parte de la conexión telefónica. De ahí tenemos otras conexiones como las que dice ahí en Francia y Alemania, que son 4 pines o 2 pares, y las conexiones normales, que son las redes LAN para cables UTP, que son las de 8 pines o 4 pares, que son las que estábamos hablando. Si nos fijamos en la parte de las combinaciones, aquí tenemos lo que es el nombre de las puntas de cada cable. En esta parte lo vamos a poder diferenciar en 2 tipos de punta. La punta T568A y T568B. Si nos fijamos, hay una serie de combinaciones y una serie de distribuciones para establecer la función. Por ejemplo, si nos fijamos en el pin 1, que en un tipo de cable inicia con el blanco verde y en el otro tipo de cable inicia con el blanco a naranja, vemos que es para la transferencia de datos más, dice ahí. Y el siguiente, el pin 2, es para la transferencia de datos menos, ¿verdad? O, si bien es dicho, el envío de datos y el envío de datos menos, ¿verdad? Luego tenemos en el cable número 3 la recepción de datos, que igual de la misma manera está definida en un blanco naranja para un tipo y blanco verde para el otro tipo. Y así sucesivamente cada uno de los cables. Si nos fijamos, hay 2 pares o 4 pines que no cambian en ninguna de las 2 recepciones. Está el pin 4 y el pin 5 y el pin 7 y el pin 8. Esos pines no cambian para nada. Si se fijan, tanto en una terminal, que es la 568A, como en la otra 568B, están exactamente iguales y se definen de la misma manera. Lo que cambia es el pin 1 y 2, 3 y 6. Esos pines varían con respecto a la combinación de colores que se va a determinar, ¿verdad? Generalmente la conexión que nosotros encontramos en cables de red se realiza con la combinación T568A, es decir, aquella que empieza con blanco-verde, es generalmente la opción que podemos hallar. Pero también hay personas que realizan la conexión T568B para estructurar el cable de red. Si nos fijamos en la parte del tipo de conexión, vemos la numeración o la posición de cada uno de los pines, ¿verdad? El pin número 1 empieza en el lado izquierdo y el pin 8 se define en el lado derecho, ¿verdad? Eso es para que nosotros sepamos cómo es que vamos a realizar la posición correcta de estos cables. Ahora bien, en función de la parte de los conectores, vamos a tener 2 tipos de configuraciones de cables. La primera es la combinación o la que se define como cable directo, y nos dice ahí que el cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, es decir, una computadora conectada a un hub o a un switch, ¿verdad? Con en este caso, ambos extremos del cable pueden tener la misma distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en una parte del cable tenemos el 568A, en la otra parte del cable tenemos que tener el 568A también. En el caso, si tenemos el 568B, en la otra parte del cable tenemos que tener el 568B de la misma manera. Es decir, que ambas puntas de los cables las podemos realizar exactamente con la misma combinación. Ahora bien,
Ya en el modo práctico, ¿verdad? Nos podemos llegar a dar cuenta de que nosotros no necesariamente tenemos que poner esa misma combinación, ¿verdad? De poner blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul y así. Que si yo, por ejemplo, quiero definir el primero como azul, luego el verde, luego el naranja y luego el marrón, y posteriormente poner blanco verde, blanco naranja, blanco marrón y blanco azul, yo lo puedo realizar igual, pero tengo que establecer la misma conexión en el otro lado. O sea, si yo hago una combinación de colores en un lado, tengo que hacer la misma combinación de colores en el otro lado. Eso no evita la funcionalidad de este cable. Ahora bien, si yo lo quiero establecer con normas internacionales, entonces ahí sí, tengo que poner una combinación de cables en un lado y otra combinación de cables en el otro lado. ¿Para qué me sirve esta estandarización de colores? Me sirve más que todo para la parte en la cual nosotros tenemos redes que están en largas distancias. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir y tratar de adivinar qué combinaciones tengo en un lado y qué combinaciones tengo en el otro lado. Eso es, les digo porque ya me ha tocado en algunas redes que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Han habido personas que lo hacen así, pues, que ponen el cable que ellos quieren, pero el verdadero problema está cuando el cable no funciona o cuando tenemos algún tipo de problema en la configuración, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos realmente el problema central, que a veces el cable está mal hecho y al momento de repararlo se tiene que quitar ambas puntas, pues, para poder ejecutar una conexión de forma correcta. Ahora bien, en el otro tipo de cable, que es el cable cruzado, nos dice ahí que el cable cruzado sirve para conectar dos dispositivos iguales. ¿Cómo es esta parte de dos dispositivos iguales? O sea, una computadora con otra, un switch con otro switch, un router con otro router, ¿verdad? Para que, dice ahí, para lo que se ordenan los colores de tal manera que no sea necesaria la presencia de un hub, determinando a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí como una comunicación full duplex, ¿verdad? Una comunicación full duplex es aquella que podemos llegar a tener aquí, por ejemplo. Si yo estoy hablando con el compañero Alfonso, el compañero Alfonso está hablando conmigo y así en dos direcciones, por ejemplo. ¿Para qué nos puede servir este tipo de cable? Este tipo de cable nos sirve más que todo cuando yo quiero hacer una transferencia de datos. Si ustedes recuerdan el año pasado cuando nos conectábamos a una computadora, por ejemplo, que yo les decía, entren en la principal y descarguen tal aplicación, ¿verdad? Entonces, esa parte la hacíamos en función de la red, pero hay veces que nosotros no tenemos una red, sino que solamente tenemos las dos computadoras ahí. Entonces, este tipo de cables me sirven para conectar directamente una computadora con otra y poder llegar a tener una red, pero solamente en esas dos vías, ¿verdad? Solamente la conexión de una computadora con la otra, sin necesidad de tener ningún router ni ningún switch. Ahora, igual me sirve también para cuando yo necesito conectar dos switch o dos routers, por ejemplo, ¿verdad? Para que la conexión sea bilateral. ¿Y cómo se hace esta conexión? Se hace combinando las dos puntas, ¿verdad? Si una punta tenemos el cable T568A, en la otra punta debemos tener el cable T568B, ¿verdad? En esta parte sí tenemos que tener el cuidado de establecer el estándar de red, porque si lo conectamos mal, el cable va a quedar inservible, ¿verdad? En esta parte sí es necesario poder definir la combinación o por lo menos saber cómo van las configuraciones, ¿verdad? Para que así lo podamos establecer de forma correcta. Ok, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengamos, chicos?
No. Ok, solo permítame un momento. Voy a ir a conseguir un conector. Denme un momentito, por favor. Ok, chicos, vamos a establecer en este apartado, solo permítanme un momentito, vamos a determinar, bueno, no podemos. Tal vez se puede ver aquí un poquito. Ok, vamos a determinar un poco lo que es esta parte del cable, viéndolo en un cablecito pues que tenemos por acá, ¿verdad? No sé si se llega a ver un poco, se llega a ver bien. Casi no creo. Se ve un poco borroso. Si no, no nos ayuda mucho la parte de la camarita. Se mira bien borroso. Ok, por ejemplo, en esta parte podemos llegar a ver un poquito lo que son las 4 partes de los terminales que tenemos, ¿verdad? En este caso tenemos en esta parte de acá los dos pines, el naranja y el blanco naranja. Igual en esta parte tenemos el blanco marrón y el marrón y el blanco verde y el verde, el blanco marrón y la parte de los pines azules, ¿verdad?
Cuando nosotros definimos la parte de estos cables, vamos a establecerlos con los tipos de conectores. Por ejemplo, ahorita ya les muestro un conector, ¿verdad? Permítanme, lo tengo en una bolsita. El conector, nosotros lo tenemos de esta manera, ¿eh? Si nos fijamos acá, en esta parte nos aparecen los pines de conexión y por este lado es que nosotros definimos la entrada del cable. Ok, solo denme un momentito, por favor. Hola, Lucía. Hola, Brian. Hola, José Padilla. Hola, Ruth. Ok, jóvenes. Bueno, estamos tratando de acomodar esta cámara en esta parte. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el cable, bueno, aquí casi no se mira muy bien. Entonces, al momento de ejecutarlo, nosotros establecemos todos estos pines por acá, ¿verdad? Y en esta parte se va definiendo el cablecito de forma que los pines se puedan ir conectando. Por ejemplo, de esta manera que tenemos aquí, vamos a ir definiendo el número de los pines. En esta parte de acá, bueno, casi no se mira muy bien, pero en esta parte de aquí, el primer pincito que tenemos acá es el 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar al pin número 8, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos el cable definido, bueno, vamos a tratar de ponerlo aquí un poquito complicado, ¿verdad? Vamos a ver. Establecemos lo que es la tenanza de red y definimos la parte de una prensa, ¿verdad? Con esta prensa nosotros lo que hacemos es que definimos el cable dentro, lo amordazamos y una vez que ya está amordazado, por ejemplo, el cable se va a definir con ya la prensa, ya que en estos conectorcitos que tenemos acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay unos como de bronce, esos amarillos que miran, ¿verdad? Esos entran en lo que es el conector y hacen prensa en cada uno de los pines, ¿verdad? Esto es como quien dice, esa parte de, hace como un contacto y es lo que hace que tenga la conexión con la parte de la red en el dispositivo, ¿verdad? Ahora bien, ya la parte de la estética, de lo que nosotros queramos definir, ya va un poquito más allá. Por ejemplo, en esta parte, este cable estaría mal elaborado porque tiene la parte de los pines al ambiente, ¿verdad? Esto puede generar interferencia e inclusive fallas de conexión por que están al aire libre,
Para eso es esta parte del cablecito que tenemos acá, para que pueda llegar hasta el fondo, e inclusive hay unos cobertores que se ponen dentro de lo que es el RJ para que pueda hacer una mejor protección de lo que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto sería, bueno, de aquí quedaría la única parte que sería la de la práctica que tendríamos, ¿verdad? Pero igual, esa la haríamos hasta el segundo parcial y estableceríamos en el caso cuándo podríamos desarrollar, ¿verdad? Entonces, pero ahorita pues quedaríamos en ese apartado. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna consulta, chicos, de este tema que establecimos el día de hoy. No. Ok, entonces la tarea que vamos a definir para la clase del día de hoy es que van a hacer una presentación de este contenido ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a compartir pantalla. Les voy a compartir esta presentación. Y en el caso, ustedes van a realizar una con sus palabras y buscando las herramientas para elaborar el cable, ¿verdad? Elaboración de cable de red, ¿verdad? Vamos a añadir la parte del enlace en esta tarea para que tengan cómo auxiliarse y vamos a desarrollar una presentación que nos hable Ok, entonces van a desarrollar una presentación que me diga cómo es la parte del cable, cuál es la estructura, cómo se configura y los materiales para la elaboración junto con el proceso. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte de este trabajo que vamos a realizar, chicos? ¿Me lo puede volver a explicar? Voy, permítame un momentito. Ok, disculpen. Le explico de nuevo. Vamos a utilizar la presentación, por ejemplo, aquí tenemos la presentación para más que todo la parte del contenido, ¿verdad? Ahí hablamos de lo que es el par trenzado, cuál es la estructura, cuáles son los tipos de cables y cuál es el formato para pues desarrollar nuestras puntas. Y ustedes van a agregar a esta explicación lo que yo les acabo de decir de cómo elaborar el cable, ¿verdad? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Cuál es el proceso? Para eso, eso sí lo tendrían que investigar aparte ustedes, ¿ok?
Y lo hacemos todo en una presentación. Ok. No sé si se entiende mejor así, Lucía. ¿O todavía Sí, tenemos pero dudas? un poco. Casi no lo entiendo muy bien. O sea, vamos a elaborar una presentación, Lucía, con este contenido. Y lo que le vamos a agregar es la parte de cómo hacerlo, ¿verdad? Esa parte de cómo hacer este cable. O sea, lo que yo les acabo de explicar, de que tenemos el RJ45, que pelamos el cable, que lo ordenamos en la combinación de colores que tenemos, que utilizamos la tenanza de red para poder amordazarlo y todo eso, eso lo va a poner usted, pero investigándolo, ¿verdad? Junto con la otra descripción que ya tenemos aquí, que es la que les comparto yo en la presentación que les acabo de enviar. Entonces, esta presentación va a quedar, bueno, porque ya no hay tiempo, ya solo tenemos unos 100 minutos, va a quedar de tarea. Y esta presentación ustedes la van a exponer en la hora del viernes. O mejor dicho, no, en la hora del jueves sería, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Solo permítanme un momento.
Ok, jóvenes, vamos a concluir por el día de hoy. Vamos a dejar la parte de la tarea para el día jueves. Recuerden que en función de esta tarea nosotros vamos a realizar una presentación. Entonces, para que ya tengamos listo ese trabajo para el día jueves. Entonces, tenemos hoy y el día de mañana para hacerlo. El día de mañana yo voy a estar definiendo los trabajos de la plataforma y posiblemente el día jueves les esté avisando cuánto tienen de acumulado en su acumulativo. ¿Ok? Entonces, concluimos las clases por el día de hoy. Éxitos en su tarde, que la disfruten y provecho para aquellos que van a comer en este momento. Hemos concluido, entonces podemos retirarnos ya.